Entonces, aquí como recuento, como pequeño resumen, hermano Antonio, de lo que vimos en la clase pasada, si ustedes recuerdan, vimos los 5 testigos de Jesucristo, que es algo muy importante que tengamos en cuenta. Aquí solamente haciendo un recuento, Juan el Bautista era uno de los testigos, las propias obras del Señor Jesús, Dios mismo o el Padre, las Escrituras y Moisés. Entonces, así como a manera de resumen, para que nos conectemos entonces y enlacemos la clase de hoy que vamos a iniciar entonces con el hermano Antonio, que es Juan capítulo 6. Muy bien, estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Bienvenidos, este capítulo 6 es un capítulo interesantísimo, con una información extraordinaria que todo estudiante de la palabra de Dios debe de tenerla, debe saberla. Hay cosas muy importantes en este capítulo que edifican y alimentan nuestro saber bíblico y desde luego también nuestra fe y fortalecen nuestra relación con Dios. Pero para dar lectura a esa primera parte de este capítulo está en 3 partes. Tenemos la primera parte, que es el momento cuando Jesús alimenta a la multitud. La segunda parte es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y la tercera parte, cuando Jesús se presenta a ellos como el pan vivo que descendió del cielo. Por ahora vamos a dar lectura al primer episodio que ocurre aquí. Es la alimentación de los 5,000 y nuestra hermana Zulay nos trae la lectura. Amén. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, gracias a Dios. Qué extraordinario pasaje es este que hemos leído, con un contenido maravilloso, entendiendo que este milagro de la alimentación de los 5,000 es uno de los tantos, o tal vez uno de los pocos, y en este caso de Juan, tal vez el único, que se repite en los 4 evangelios. Juan normalmente no repite los eventos de los otros evangelios, pero aquí era tan importante que él quiso recogerlo también en su evangelio, tanto, 2 eventos aquí. Uno, la alimentación de los 5,000, y 2, el caminar sobre las aguas, que también lo habían presentado los otros evangelistas, estos 2 milagros. Entendiendo que el Evangelio según San Juan presenta el orden de 7 milagros. 7 milagros aparecen en el Evangelio según San Juan. Y aquí tenemos el tercero y el cuarto. En el capítulo 2 tuvimos el primer milagro, que fue el convertir el agua en vino. El segundo milagro lo tuvimos en el capítulo 4, verso 46. Es la sanidad instantánea del hijo de un noble
o sea, de un hombre, la nobleza romana. El tercer milagro del Evangelio según San Juan aparecerá en el capítulo 5, cuando vimos la sanidad de aquel hombre que llevaba 38 años allí al borde de este estanque, que ya lo comentamos ampliamente en el evento pasado, en la lección pasada. Y luego el cuarto y quinto milagro aparecen aquí, que es la alimentación de los 5000, que sería el cuarto milagro, y el quinto, el que Jesús camine sobre las aguas. Queda pendiente 2 milagros más: la sanidad de un hombre que nació ciego en el capítulo 9 y el capítulo 11, que nos presenta la resurrección de Lázaro. Amén. Amén. Bueno, hermano Antonio, entonces, iniciando la lectura, vemos en el versículo 1 que hay una ubicación geográfica. Entonces, el versículo empieza diciendo: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces nosotros también por acá tenemos unas ayudas a lo largo de esta enseñanza, las vamos a ir mostrando. Más adelante, con la ayuda del Señor, lo que vamos a hacer es arrojar un pequeño link para que ustedes puedan descargarla y puedan tener ahí también los documentos. Entonces, lo primero es, hermano, aquí como la ubicación geográfica, que es muy importante y que de hecho Juan se toma la tarea de escribirlo, porque de alguna manera nos hace, ayuda al texto a que sea muy verídico también para nosotros a este tiempo. Correcto. La Biblia tiene esa ventaja frente a todo lo demás, que lo que dice lo prueba con lugares, mostrando el lugar geográfico de donde ocurrió, lo que ocurrió en el lugar, y que es un lugar que son sitios que existen realmente, que existieron y aún existen hoy, que no son cosas mitológicas, de inventos, como aparecerá en cualquier otra obra, en las obras de los griegos, por ejemplo, o de el de la Mancha, Don Quijote, que cita unos lugares que son supuestos, muchos de esos lugares no existen o no existieron. En cambio, la Biblia lo ubica uno en lugares que realmente existieron. Herodoto escribió obras muy bonitas, pero al tratar de ubicar muchos lugares de los que describe Herodoto en sus obras, aquel gran historiador griego, no existen. Eran lugares simplemente que existían en la fantasía, eran lugares imaginarios, pero en la realidad no existe. Entonces, la diferencia de la Biblia con todos estos libros de mitología es que la Biblia presenta lugares, personas, tiempos que fueron reales. Dice en qué tiempo fue esto, en qué lugar ocurrió, cómo fue lo que ocurrió, ¿correcto? Y son lugares que hasta el día de hoy existen tal cual existían o se describen en el Evangelio. De mi parte, pues tuve el honor de estar personalmente, he tenido el honor de estar personalmente en este sitio, en el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. He bautizado personas allí en aquel lugar. Entonces conozco este sitio de manera personal, he estado ahí. Pero también queremos ayudarle al lector. ¿Por qué se llama Tiberíades? ¿Por qué lo de Tiberias o el mar de Galilea? Primero describamos de que no es un mar de agua dulce, es un lago, perdón, de agua salada, es un lago de agua dulce que se forma por el represamiento del río Jordán. El río Jordán viene descendiendo desde arriba de unas montañas altas, entre ellas está el Hermón, mencionado también en los Salmos como el monte de Sión y el monte de Hermón, en fin. Entonces, que está en los límites entre Israel y Siria, y desde allí viene descendiendo el río Jordán, y al llegar a donde hoy se conoce como el mar de Tiberias o de Tiberíades, se forma una depresión geográfica. Esa depresión geográfica son 290 metros bajo el nivel del mar. Entonces, al ser una depresión así, llega el agua, el Jordán viene descendiendo y entonces se represa ahí. Cuando ya sube el nivel de los 290 metros, entonces el agua sigue fluyendo hacia abajo para llegar a otra depresión aún más profunda, que es donde está el Mar Muerto.
y el Mar Muerto ya tiene 412 metros, la depresión ya es más grande, que es hasta aquí contada como la depresión más grande geográficamente de la Tierra, que son 412 metros de profundidad que tiene el lugar donde queda el Mar Muerto. Entonces allí muere el río Jordán, porque ya al llegar a lo que hoy es el Mar Muerto, el agua, por haber tanto contenido de sal y azufre en aquel lugar, por ser un lugar altamente volcánico, entonces el agua se evapora con los diversos componentes químicos que hay allí en aquel lugar. El agua se evapora y por eso ni se llena más ni desaparece del todo, simplemente ahí está el Mar Muerto, que es un agua que no tiene vida, porque tiene un contenido de hasta del 33% de sal, por eso no hay vida en él. Entonces, eso es lo de Tiberíades, y de paso pues dijimos también lo del Mar Muerto, porque estamos hablando de la influencia del río Jordán, que es el que baña aquella región. Teníamos algunas imágenes de este lugar, ¿cierto? Entonces vamos a ayudarles también con las imágenes y otras ubicaciones también. Amén. Que Bueno, queremos dar. ahí, hermano Antonio, quiero hacer una pequeña anotación, y es que la imagen que están viendo ahí dice sucesos alrededor del mar de Galilea. O sea, esta imagen muestra algunos sucesos que pasaron en ese lago. Que no solamente pertenecen pues al libro de Juan, sino que están contenidos en Mateo, en Marcos, en Lucas. A lo largo de todos los evangelios se habla de eso. Entonces ahí ustedes pueden ver, digamos, que los cruces o digamos los recorridos que Jesús hizo, y dicen en el 1 está calma una tormenta desde la barca, en el 2 hay otro recorrido, ustedes pueden ubicar el numerito donde dice que manda también a unos demonios a una piara de cerdo. Sabemos el endemoniado de Gadara. Exacto, alimenta a unos 5.000 en la parte 3, y en la otra imagen que vamos a pasar ahí dice en el número 4, que yo creo que ustedes lo pueden ver ahí todo está trazado con líneas rojas. Jesús camina sobre el mar, que es de este pasaje que también vamos a ver ahorita más adelante. En el número 5 también muestra ahí la ruta donde Jesús alimenta a 4.000 hombres, que entre otras cosas, hermano, esto es como otro milagro aparte de la alimentación de los 5.000. Y en el 6, la línea también que está ahí, o el numerito en negro, dice es el posible lugar donde pronunció el sermón del monte. Entonces eso, digámoslo así, una manera gráfica para mostrarles la forma en la que podría haber sido en ese entonces ese recorrido del Señor Jesús. Entonces, hermano Antonio, pues ya digamos que ahí ya entrando en esto, en el versículo 2 me llama mucho la atención, donde dice que Jesús vio una gran multitud que venía y obviamente le seguían, pero por las señales que hacía Jesús en los enfermos. Entonces muy bueno como aclarar eso. Juan los llama señales. Correcto. ¿Qué implicaba eso? Como que lo llamara señales y bueno, y todo lo que menciona el verso. La cuestión, Jesús se había presentado como el Mesías y los judíos esperaban el Mesías. Hay unas señales que distinguirían al Mesías cuando viniera, descritas en todo el Antiguo Testamento en muchos pasajes, pero principalmente en el capítulo 5, en el capítulo 35 de Isaías, cuando dice lo que pasaría cuando el Mesías viniera o cuando Dios mismo viniera. Aquí hay una aclaración muy importante. El Mesías de la Biblia no se parece a los Mesías que la gente presenta hoy, así lo presenten como documentales científicos. No es verdad. El Mesías del que habla el Antiguo Testamento es la manifestación del mismo Dios en carne. Los falsos documentales o los documentales de estos falsos maestros dicen que Jesús no fue Dios o que en ninguna parte dijo ser Dios. La Biblia describió con toda precisión quién era el Mesías. El capítulo 35 de Isaías, para hacer una introducción a esto, de lo que la gente vio en él y la pregunta que hace el hermano respecto de señales. ¿Qué es lo que buscaban con las señales? Comprobar si Jesús hacía lo que decía el Antiguo Testamento que haría el Mesías cuando viniera. Es decir, si era el profeta que Moisés había hablado. Moisés había dicho al pueblo
que vendría un profeta y cuando este profeta viniera, lo oirían, y el que no oyera a este profeta moriría. Y eso fue lo que Jesús dijo en el pasaje anterior, en la lección anterior. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Eso es lo que Moisés había dicho del Mesías. Cualquiera que oiga a este profeta vivirá, y el que no oiga a este profeta morirá. Amén. Y eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, ellos estaban en procura de identificar si este Jesús era realmente el profeta anunciado por Moisés o era el Mesías anunciado por Isaías. Y el Mesías anunciado por Isaías, note quién era el Mesías anunciado por Isaías. Capítulo 7, verso 14. Veamos brevemente quién es el Mesías en el Antiguo Testamento. El Mesías en el Antiguo Testamento, 7:14 de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo nos hizo ver que esa profecía se cumplió exactamente cuando Jesús fue concebido y nació de María, según el capítulo 1 del verso 18 de San Mateo. Luego, el profeta Isaías profetizó también en su capítulo 9 y en el verso 6. Cuando dice, he aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero. Note, Dios fuerte, no alguien que se aparece a Dios, ni un representante legal de Dios, como dicen estos falsos científicos ahora, que se la hacen pasar de científicos. No, no es alguien que se hace pasar por Dios, ni es un representante legal de Dios, no. Es Dios fuerte, es Padre eterno. El único Padre eterno en la Biblia es el Mesías. Es Padre eterno y es Príncipe de paz. Isaías 9:6. Y el capítulo 35 de Isaías, el verso 5 dice, he aquí, del verso 3 en adelante, decía los de corazón apocado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Él viene con retribución, verso 4 en adelante. Dios mismo vendrá y os salvará. No dijo Dios va a enviar un representante legal a que lo represente. No, Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando Él venga, cuando viniera Dios como el Mesías o en la persona del Mesías, ¿qué pasaría? Entonces los ciegos recobrarían la vista, los mudos cantarían. Es decir, sería desatada la lengua del mudo. Los ciegos podían ver, los paralíticos saltarían como corderos. En fin, todas estas señales es las que identificarían al Mesías o al profeta que anunció Moisés cuando viniera, al Mesías del que habló Isaías o al profeta del que habló Moisés. Por eso estas señales eran importantes para ellos como judíos que esperaban que se cumpliera esto del Antiguo Testamento en el Mesías. Y eso fue lo que se cumplió. Por eso el verso 2 dice, mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que él hacía en los enfermos. Es decir, ahí veían a Isaías 35, 5. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerde que el capítulo 5 cerró con la víspera de una fiesta, que se avecinaba una fiesta. Este capítulo 6, pues ya nos identifica y nos dice cuál es la fiesta que se aproxima. Es la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio mucha gente que venía hacia él. Entonces él le dijo a Felipe, en primer lugar, noten que aquí hay dos hechos. Aquí este capítulo 6 nos va a conectar con dos hechos importantísimos. La primera razón por la que la multitud busca a Jesús es porque sanaba sus enfermos. Correcto. La primera señal por la que lo seguían es porque sanaba sus enfermos de toda enfermedad. Ya a partir del verso 25 en adelante, Jesús les va a decir a ellos que lo buscan, ni siquiera por la sanidad de los enfermos y porque han creído las señales, sino que ya lo van a buscar es porque les dio pan y se saciaron, por el alimento que les dio. Correcto. Entonces, hay varias razones por las que la gente sigue a Jesús y este capítulo nos va a ir poco a poco revelando todo eso.
Entonces, ya aquí la multitud ha llegado, están rodeados de una multitud muy grande. Este lugar donde estaban, este sitio donde estaban, no era muy habitado en ese entonces. Hoy en día sí es muy habitado. Este lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos esa vez, hoy hay allí unos lujosos restaurantes árabes. Tuve la oportunidad de entrar a un restaurante de estos una vez que teníamos hambre después de venir de celebrar unos bautismos más arriba en el río Jordán, y entramos a un restaurante que queda exactamente en esta zona ubicada aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, a un restaurante árabe, porque hay grandes y muy buenos restaurantes. La gastronomía árabe o mediterránea en ese lugar es muy importante. Dijo, para ponerlos a prueba, es decir, Jesús le dice a esto para poner a prueba la fe de sus discípulos. Jesús alzó la vista y vio mucha gente que venía hacia él. Entonces le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Esto era para probarle. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero él quiere saber cómo reacciona y cuál sería la respuesta que tendría Felipe a la necesidad de la gente. Jesús espera de todas formas que nosotros tengamos una respuesta frente a la gente, frente a la necesidad de la gente. Y aunque Él ya tiene la provisión para todos los casos, Él espera que nosotros tengamos iniciativa, tengamos una respuesta, tengamos que seamos creativos, imaginarios, que tengamos capacidad de resolución, resolver, enfrentar el problema, cómo resolverlo. Es decir, no quedarnos paralizados, no puedo hacer nada, no, buscar salidas, creer que hay salidas y buscar esas salidas posibles. Felipe entonces busca todas las salidas posibles y dice, no hay salida. Él dijo, no hay salida, porque mire, ¿cuánto tendríamos que tener en dinero? Dice 200 denarios. 200 denarios. No bastarían. Y eso que no alcanzaría, porque la multitud era bastante. 200 denarios solo para comprar pan, porque si iban a comprar peces, si iban a comprar pescado, así que menos les alcanzaría. Por lo menos darles pan a la gente costaba más de 200 denarios para por lo menos darles pan. Hermano Antonio, y sería bueno, en ese momento vamos a mostrar una imagen de cómo era un denario en aquel tiempo. Correcto. Qué bueno poder explicar un poco más esto. Vemos que por un lado tenía el busto del emperador y por el otro motivos religiosos romanos. Y se podría decir que un denario equivalía a 74 centavos de dólar. 0,74. Este denario mostrado ya aquí es un denario tardío. Hubieron varias denominaciones de moneda, es decir, según el emperador, así también existían las monedas. La moneda propia de los días de Tiberio César era una moneda que tenía el valor o era el equivalente al salario mínimo de un trabajador. Y eso lo describe el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús cita una parábola diciendo que un hombre salió a buscar empleados para su viña y salió a la primera hora de la mañana y encontró unos que no estaban trabajando y les dijo, ¿queréis ir a trabajar a mi viña? Y acordó con ellos que les daría un denario, que después 3 horas más tarde salió a buscar otros y les dijo, les pagaré lo que sea justo. Pasadas 6 horas buscó otros, pasadas 9 horas buscó otro, y en la penúltima hora buscó aún otros que solamente alcanzaban a trabajar 1 hora del día, que el día allí tiene 12 horas, y cuando fue a pagarle les pagó a todos igual. ¿Cuánto le pagó a cada uno? Un denario. Los que llegaron a trabajar a primera hora se quejaron. Les dijo, pero recuerdan que ese fue el trato que hicimos. Yo les dije desde esta mañana que les daría un denario. Si yo le quise pagar a los otros lo mismo que a ustedes, eso no es culpa de ustedes, sino generosidad mía. Y ustedes no tienen por qué acusarme porque yo sea generoso con lo que es mío. Sí. Si yo les quiero pagar lo mismo, eso no es una cuestión legal, sino una cuestión de generosidad con los que vinieron a trabajar después. Es decir, es un asunto de gracia o de misericordia.
¿Y quién le puede decir al Señor de quién no tiene misericordia? Él tiene misericordia del que tenga misericordia, y eso no lo puede cambiar nadie. Entonces, ya en los tiempos, este denario pertenece a la época de César Nerón, más o menos del año 54 en adelante, de la era cristiana, cuando hubo una crisis económica muy fuerte. Incluso desde los días de Claudio hubo una crisis económica muy fuerte, que la describe Hechos capítulo 12, nos habla de esa crisis, una hambruna que vino muy fuerte y causó una crisis no solamente en Israel y en esta zona del Medio Oriente cercano, sino que en todo el Imperio Romano fue azotado por esta hambruna que hubo, y la moneda se devaluó. Y entonces, cuando la moneda se devaluó, el denario, que era una de las monedas fuertes, cayó de precio, se depreció, y por eso llegó a tener un equivalente a eso, que llegó a estar por debajo de $1. Es decir, su valor llegó a estar por debajo de $1. Entonces, es por eso. Pero normalmente el denario, propiamente de los días de Jesús, cuando se da en estos casos, era un denario, más o menos, que tenía un precio importante, es decir, era el equivalente de un salario mínimo. Bueno, pero antes de que continuemos, sería bueno detenernos un poco en este versículo 7. Entonces, si un denario equivalía a un día de trabajo, pero vemos que acá son muy específicos diciendo que habían 5.000 hombres, ¿por qué Felipe dice 200 denarios? ¿Por qué esa cifra tan exacta? Le voy a leer el verso 7 en esta versión que tengo aquí, que es la Nueva Biblia Viviente. Dice: Felipe le respondió: ni con el salario de 8 meses de trabajo nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a tanta gente. Eso. Aquí, o sea, para darle un pedazo de pan, ¿cuántos meses de trabajo tendrían que tener? Aquí dice 8 meses de trabajo no alcanzarían para darle un pedazo de pan a tanta gente. Eso corrobora de que el denario en esos tiempos, cuando ocurrió esto, tenía un valor más alto del que ya aparecerá en los tiempos de César Nerón, cuando ya el denario se devaluó, o la moneda en general se devaluó. Entonces, he ahí. Ahora, 8 meses de trabajo de un empleado, de un trabajador, no alcanzarían para comprar un pedazo de pan para tanta gente, porque realmente quiere decir que era una multitud bastante importante. Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí, Andrés encuentra una solución al problema que Felipe no pudo encontrar. Entonces es más recursivo y dice: bueno, hay un muchacho que trajo su propio fiambre, es decir, era la comida del muchacho. Esa era la porción para una persona normalita que comía normalito. Eso es lo que comía. Comía 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, dos pescados pequeños. Esa era la comida de alguien. Es un pescado negro que se pesca allí, cabezoncito, y es un pescado negrito, pero de una carne blanquita. Yo he comido ese pescado allí en aquel lugar que se pesca en este lago y en el río Jordán. Entonces, era la comida. Inclusive entonces, tenemos una imagen representativa veámosla también, de estos panes. Sí, aunque también hacer como la aclaración, es simplemente con fines representativos, porque obviamente, como dice el hermano, seguramente el pez era muy diferente. Claro, esto es representativo, sí. Aquellos eran unos panes de cebada y más o menos, pero vale la representación. Exacto. Aún en la representación está mostrando de que no eran unos peces pues enormes, no eran ni parecido a un tiburón ni nada de eso. Eran más bien como 2 truchitas, tamaño regularcito, o sardinitas grandes, y unos pancitos de cebada hechos así un poco como tortillas o jaltritas, y esa era la comida
normalita de una persona, y en este caso de un muchacho. Entonces, eso es lo que Andrés viene y dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero él se pregunta, ¿pero qué es esto para tanta gente? Es decir, era una ración muy pequeña. Pues a pesar de que él encontró la solución, también Sin limitada embargo, le la mente. encuentra el pero esto, es decir, eso no alcanza. Entonces Jesús, el verso 10, Jesús les ordenó. Jesús siempre tiene la respuesta, Él tiene la solución, simplemente estaba probando la fe de ellos y los recursivos que fueran ellos. Entonces le dice: ahora díganle a la gente que se siente. Díganle a la gente que se siente. Allí había mucha hierba, así que todos se sentaron. Solo los hombres eran como 5,000. ¿Correcto? Los hombres eran como 5,000. Una vez, escuchando una conferencia de un matemático, pues buscando una solución aproximada, un matemático, estaba escuchando un conferencista ruso, un profesor de matemáticas ruso, una vez en una universidad aquí de Medellín, y él estaba haciendo un promedio, es decir, cuando se dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, eso nos da un aproximado. Él hacía un aproximado de unas 13,000 personas, porque dijo él, normalmente siempre ha sido a lo largo de la historia, por muchas razones, que el número de hombres en la tierra siempre ha sido inferior, ha estado por debajo del número de mujeres, y ha sido siempre en todo. Antiguamente, porque eran los hombres los que iban a la guerra, eran los hombres los que iban incluso más atrás, a la cacería, y generalmente sufrían accidentes o eran devorados por felinos, en fin. Entonces siempre era menos la población, era más atractivo para los compradores de esclavos antiguamente los hombres, no tanto las mujeres, porque los hombres los ponían a trabajar como bestias de carga, en trabajos muy pesados. En fin, los usaban con diversos fines, y generalmente tenían unos promedios de vida mucho menores a los que normalmente tenía la mujer. Entonces, y aún hasta el día de hoy, ahora se comentaba aquí con los hermanos, que aún hasta el día de hoy el coronavirus ha mostrado que es más letal con los hombres que con las mujeres, es más letal en el universo masculino que en el femenino. Por eso hay que cambiar el famoso axioma aquel que se ha dicho que el hombre es el sexo fuerte. Eso no es verdad. Por el contrario, a lo largo del tiempo y de la historia, ha sido el sexo más débil comparado con el sexo femenino, que ha tenido primero una longevidad mayor que la del hombre, y la tiene aún en el día de hoy, y además siempre ha sido mayor el número de mujeres que de hombres a lo largo de la historia. Amén. Bueno, hermano Antonio, aquí ya entrando en el milagro como tal, en el versículo 11, dice que el Señor cogió estos panes y estos peces, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos y los que estaban recostados, asimismo también los peces, cuanto querían. Es decir, una abundancia de comida. Eso también da a entender de que Dios da sin medida y que Dios es el sustentador de todas las cosas. Tanto así que el verso 12 dice que recogieron pedazos de lo que sobró para que no se perdiera nada. Quisiera que nuestra hermana Zulay nos leyera exactamente ese verso 11, ¿cómo está escrito? Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cómo lo lee usted? ¿Qué versión tiene usted? ¿Tiene la misma versión? Bueno, tengo otra versión aquí. Lea ese verso 11. Exacto. Voy a leer aquí la versión lenguaje actual. Dice que Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Bueno, no hay mucha... ¿Por qué quise que lo leyeran en varias versiones? Porque originalmente en el texto no aparece la palabra Dios. En la versión que leyó la hermana no aparece la palabra Dios. Sí. Y en esta, que es una de las últimas actualizaciones de la Biblia, que estoy leyendo aquí, la nueva Biblia viviente,
tampoco aparece la palabra Dios. Jesús tomó los panes, dio gracias y los fue partiendo o repartiendo a los que estaban sentados. La palabra Dios no aparece, ¿correcto? En los textos más antiguos ni en los más nuevos aparecerá la palabra Dios. Simplemente dice que dio gracias. O sea que es muy importante aclarar eso, que la versión digamos más acorde sería que dio gracias. Dio gracias, simplemente dio gracias, no dice que dio gracias a Dios, no dice, dio gracias. También para este punto Marcos enfatiza en que se sentaron por grupos. Correcto, Y de vemos 50-50. ajá, Amén. y Dios es un Dios que hace todo decentemente y con orden. Entonces yo creo que si hubiéramos estado sentados desde la otra colina, desde otro punto de vista, mirando esto, se debió de haber visto muy bonito. Además, notemos qué coincidencia. Para evitar la aglomeración de la que tanto se habla hoy, Él les ordena que se sienten en grupos de 50 en 50. Note que en el mundo entero la primera solución que encontraron, o una de las soluciones que encontraron inicialmente para buscar reactivar cultos y demás, fue reuniones de 50 personas. ¿Ah? Qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Reuniones de 50 personas. Es decir, su razón hay, en alguna forma, ese número tiene una razón de ser. Se evita la aglomeración, es mucho más manejable un grupo de 50 personas para atenderles con la comida que si todos estuvieran en un solo montón. Entonces, he ahí lo sabio y lo ordenado que hace Jesús todas las cosas. Bueno, hermano Antonio, ahí ya entrando al final de esta primera parte, entramos a una parte muy importante donde dice ya de que la gente al ver la señal que Jesús hizo dice que verdaderamente este es el profeta, Es el profeta que había de venir. Y el verso, uniéndolo con el verso 15, dice, pero entendiendo Jesús que lo iban a hacer rey, perdón, que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, él volvió a retirarse del monte del sol. Que Lo iban a bueno, obligar. dar una parte de eso. ahí lo importante, porque para el profeta que anunció Moisés, o el Mesías que anunció Isaías y todos los otros profetas, es el rey, es decir, es el heredero legal de la realeza y por lo tanto de la corona de David. Era el rey. Según la dinastía. De tal manera, sí, de tal manera que si ellos reconocían que Jesús era el profeta, automáticamente reconocen que Jesús es el Mesías, o sea, el rey. Y por lo tanto vienen a apoderarse de él para hacerlo rey. Es lo que pensaban es que de inmediato la imaginación que ellos tenían es que lo hacen rey y automáticamente Jesús arma un ejército poderoso, un ejército armado con sus discípulos en caballos, en briosos caballos de guerra, con armaduras militares para ir a guerra contra los romanos y contra los demás ejércitos enemigos y vencerlos y a liberar a Palestina, liberar a Israel y apoderarse del mundo y proclamarse rey en toda la tierra. Eso es lo que ellos esperaban que ocurriría inmediatamente si Jesús es el profeta anunciado por Moisés, es el Mesías. Y si es el Mesías, es el rey que había de venir. ¿Correcto? Entonces, ahí la confusión que la gente hizo. Ciertamente Jesús es el profeta, ciertamente Jesús es el rey, pero ese todavía no era el tiempo. Para que llegue el momento del reino, de restaurar el reino de Israel, todavía falta un periodo de tiempo que ellos no conocían, no sabían y que aún en nuestro día está todavía en el futuro, que ocurrirá en el tiempo del milenio. Entonces, por eso Jesús, cuando sabe eso, se separó de ellos y se fue solo con sus discípulos a un monte aparte. Bueno, y también como ese deseo de la gente ver que Jesús les está alimentando, también como, no, venga, hagámoslo rey aquí para nosotros. Claro, porque si les sana las enfermedades y les da de comer, entonces si lo hacen rey, dije, bueno, no tenemos que trabajar, ni necesitamos médicos ni hospitales,
ni vamos a necesitar trabajar porque Él nos ganados. suministra la sanidad para las enfermedades y la comida para todos, pues entonces ¿para qué trabajar? Eso es muy fácil. Lo vieron demasiado sencillo y muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Bueno, hermano Antonio, y ya digamos que, bueno, hay mucha gente que está preguntando, haciendo preguntas por ahí, pero hacer la aclaración que hoy nos vamos a centrar solamente en el estudio de estos pasajes. Las preguntas las haremos después, como Claro. se acostumbra en el programa. Entonces, igual las vamos a tener en cuenta todos los que están escribiendo ahí. Invitarles nuevamente a que se suscriban al nuevo canal que les dejamos en la descripción. Entonces, ya entrando en el otro pasaje que es bien importante, la historia que se sigue ahí, y es donde Jesús anda sobre el mar. Entonces sería bueno la hermana Zulay si nos ayuda a leer esa parte. Jesús anda sobre el mar. Versículo 16 del capítulo 6 de Juan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levanta el mar con un gran viento que sopla. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Muy bien, gracias a Dios. Ahí tenemos un pasaje. Antes de que entremos en comentario, hermano Franz, hermana Zulay, queremos también a la gente que está allí, escríbanos, preséntenos su saludo, que vamos a leer sus saludos un poco más adelantico, de los diversos lugares desde donde ustedes están estudiando esta noche en la Escuela de Jesús. Háganoslo saber, por favor. Y también estaremos orando por las peticiones, diversas enfermedades, por los enfermos, en fin, al terminar esta lección. Entonces, escríbanos, por favor. Mano Fran, tenía algo que comentar respecto Amén. de esto. Sí, exacto. Cuando hay una parte donde dice que los discípulos se fueron en la barca. Bueno, ¿por qué razón Jesús se quedó? Sería muy bueno como hacer un pequeño comentario acerca de esto, porque Jesús fue después, se quedó, la Biblia dice que se quedó y los discípulos siguieron en la barca. Todas las cosas que Jesús hace, las hace con un propósito. El que estuvieran en aquel lugar donde no habían provisiones tenía un propósito. ¿Qué propósito tenía aquel lugar que leímos anteriormente? Mostrar su gloria de la manera como la mostró, multiplicando los panes y los peces. Es decir, eso ya estaba en el programa de Él. No lo sabían los discípulos, pero en el programa de Jesús sí estaba, ¿correcto? Amén. Y lo mismo pasa aquí. Hace que ellos se vayan solos en la barca, porque Él tiene también para ayudar a sus discípulos a crecer en el conocimiento de Él y en la fe, tiene en su programa eso, llegar de la manera como llegó, en las circunstancias que llegó hasta ellos, porque fueron en las peores circunstancias que de los discípulos fue cuando Jesús llegó. Ellos normalmente eran personas que de niños habían vivido, habían nacido y crecido a la orilla de este lago. Es decir, era conocidísimo para ellos. Betáfara, el lugar de Pedro y de Andrés, era un pueblo muy cercano de este lago. Betáfara, o también conocido como Betania de Galilea. Era un sitio muy cercano, de tal manera de que desde muy temprano en la vida ellos conocían este lago, lo habían cruzado una y otra vez en sus barcas artesanales de aquel entonces, y eso era normal para ellos. Pero esta vez ellos se encontraron con un mar desconocido. Es decir, habían unas circunstancias completamente extrañas aquella noche. No eran las normales de ese lago, que en términos generales es muy tranquilo la mayoría del año. Solo que hay unos tiempos en el año, especialmente en los tiempos cuando se avecinan las lluvias tempranas. En Israel hay 2 ciclos de lluvia y están mencionados en la Biblia, por eso habla de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Las lluvias tempranas se dan muy a principio del año civil, que comienza entre septiembre
octubre comienza el año civil o el calendario civil. Y por esos tiempos, que normalmente es otoño en el resto de Europa, comienza un ciclo de lluvias allí. Son unos vientos muy fuertes que vienen desde toda la región del Mediterráneo, que en España se conocen como vientos de levante, y traen con frecuencia nubes y lluvias a aquel lugar o a estos lugares, y se conoce como el tiempo de lluvias tempranas, porque vendrán unas lluvias tardías que se van a dar más o menos entre marzo y abril. Se dan unas lluvias tardías, que son otras lluvias que vienen después, en marzo y abril para nosotros, para ellos en su calendario es otro tiempo. Entonces, por esto, en este tiempo, cuando se avecinan esas lluvias y más o menos ha comenzado el otoño, hay unos cambios de temperatura muy bruscos. Y piensen en un lugar que está a 290 metros bajo el nivel del mar, con unas temperaturas de verano que pueden alcanzar los 40, 42 grados, allí en aquel lugar. Y cuando llegan esos frentes fríos, esas temperaturas, esos vientos fríos que comienzan a correr por toda esta región del Mediterráneo y por esos montes cercanos que hay allí, de donde nace el Jordán y demás, entonces se encuentran estas dos influencias de temperatura. Producen un choque climático. Claro, producen todo un violento impacto climático, porque las temperaturas muy altas que suben de este lugar se encuentran con temperaturas muy frías que están corriendo arriba, y se producen unas descargas eléctricas y unas tempestades y fuertes vientos, que ese manso lago se transforma en un lugar desconocido, impactado por vientos muy violentos que pueden alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora, y entonces eso levanta las aguas y las hace realmente imposibles de manejar o de maniobrar en una barca que normalmente no tenía motor, y además embarcaciones pequeñas, que esas olas y esos vientos los moverían como papel. Entonces eso fue lo que pasó. Toda la pericia, todo el conocimiento que ellos tenían del agua, de nada sirvió. Sus recursos y sus conocimientos no sirvieron. El mar se los iba a tragar, amenazaba con tragárselos, y cuando están en el peor momento, que ya el mar se los va a tragar, es que ven una figura, aún en la oscuridad, que se acerca a ellos. Pensaron que era un fantasma y dieron gritos, pero escucharon una voz que les dijo: no temáis o no tengan miedo, que yo mismo soy. Cuando ellos oyeron ese yo mismo soy, le conocieron la voz. Por la voz se dieron cuenta que era Jesús. Y tanto es así que estuvieron convencidos de que era Jesús y sintieron descanso, que Pedro le dijo: bueno, si eres tú, entonces manda que yo también camine sobre las aguas, que me pare aquí en la cresta de una ola y comience a caminar. Y Jesús le dijo: pues venga, correcto. Entonces, todos estos eventos son muy importantes, pero usted nos quería hablar un poco de ese lago. Sí. Tenemos una imagen, es un mapa barimétrico que nos muestra la profundidad del lago o del mar. Y podemos ver que acá nos habla de que habían recorrido de 25 a 30 estadios. Esto equivale más o menos a de 5 a 6 entre 5 a 6 kilómetros, dice esta versión, sí. Exacto. Entonces, acá vemos en esta imagen las medidas del lago en longitud. Dice que tiene 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros. Y podemos ver en la flechita que nos marca en la mitad más o menos ellos dónde estaban. Este dato es muy importante porque hay muchos eruditos que dicen que Jesús estaba caminando en la orilla, y no es así. Ya ellos habían recorrido casi la mitad del camino que iban a recorrer. Exacto, eso es muy importante. Ahí está el lugar, no es a la orilla. Además, los que conocemos este lugar, hay una situación con este lago. Este lago no tiene playa, este lago no tiene una playa. Este lago uno se mete y al metro de haber ingresado al agua, ya el agua le está dando al cuello o ya lo puede tapar. Es un lago de por sí profundo, es un lago profundo que uno camina un poquito y a la poca distancia de meterse ya el agua lo tapó.
Correcto. Entonces, no hay, y más si está a 5 o 6 kilómetros de distancia de la orilla, quiere decir que está en la parte más profunda del lago. Ahí el lago es más profundo que en cualquier otra parte. De tal manera que cuando Jesús caminó sobre las aguas, está caminando donde las aguas son más profundas en el lago. Y eso es bien importante. Bueno, y el tiempo aquí en la escuela de Jesús corre mucho, entonces de todas maneras ya estamos finalizando, pero es muy bonito como cierra este pasaje, que es cuando el Señor se les aparece, les dice: no teman, yo soy. O sea, no teman, porque yo soy el sustento, yo soy la vida, yo soy el que estoy con ustedes. Entonces, qué bueno esa terminación